Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga mucho. Espero que estén muy bien del otro lado. Bienvenidos a la reunión virtual de la iglesia de Citibel aquí en el templo de cada una de sus casas a través de este medio tan particular que son las redes sociales que nos permiten poder desarrollar y llevar adelante todo lo que Dios nos dé para meditar en su palabra, en la Biblia, su palabra y sobre todo con un tema tan importante que tenemos hoy para llevar adelante y para edificar nuestra vida, que tiene que ver con la posibilidad de descubrir el secreto que Jesús tuvo y que siempre descubrió para poder llevar adelante y vencer toda tentación. Si hay un enemigo que destruye nuestra vida, tiene que ver con el pecado, y el pecado es algo que destruye realmente no solamente nuestra vida, sino nuestras iniciativas a futuro. Tiene una gran capacidad para destruir nuestro propósito en Dios. Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta transmisión en vivo. Les damos un saludo muy grande y espero que estén muy bien. Les voy a pedir que ya le pongan me gusta al video, que puedan ponerle me gusta al video, que puedan también compartirlo. Recuerden que hay forma de compartir directamente poniendo compartir y lo compartís en tu muro, o podés compartir, copiar enlace y pegarlo en tus líneas de WhatsApp. Así que bienvenidos a todos los que se van sumando. Déjenme un comentario allí en el video para que los demás puedan ver que están allí. Pongan Dios te bendiga, pongan bienvenidos a esta reunión virtual. Pongan Dios cumplirá su propósito en mí. Como siempre es una frase que continuamente decimos de acuerdo a lo que enseña el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios mío, no desampares la obra de tus manos. De eso se trata. Bienvenidos a todos. Vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a meditar en lo que la palabra de Dios enseña sobre el poder en Jesús para poder estar atentos frente a toda tentación y huir de la tentación. Ese va a ser el tema que nos convoca hoy. Así que sigamos adelante y vamos juntos sirviendo al Señor, sabiendo que nuestro trabajo para Dios no es en vano. Y vamos para adelante juntos. ¿Sí? Oramos y arrancamos, mi querida iglesia que ya se está congregando con nosotros. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo en que estamos dedicándonos a ser edificados a través de tu palabra, Señor, y tener comunión unos con otros a través de estas redes que nos acompañan y poder alabar tu nombre y poder engrandecerte y también orar por las necesidades que hay, las conocidas y las no conocidas. Pero Dios, aquí estamos para que tu palabra pueda correr libremente trayéndonos libertad, trayéndonos sanidad, liberación, Señor, y por sobre todo trayéndonos luz para ver lo que tenemos que ver en tu propósito y descubrir lo que en tu mano y en tu poder está para que podamos vivir una vida plena, una vida con propósito para ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están conectados. Como dice tu palabra, donde están dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Y si bien estamos virtualmente reunidos, creemos que tu presencia nos acompaña trayendo sanidad, trayendo, Señor, prosperidad, salvación. Oh Jesús, paz, fortaleza, consuelo, alivio. En el nombre de Jesús, Dios, dejamos todo en tus manos y te agradecemos. Y decimos amén y amén. Así que bueno, súmense, mandar mensajes de WhatsApp a otros para que se vayan sumando a esta reunión. Decirles ya está la reunión de la iglesia de Citibel en el Facebook de la iglesia de Citibel. Así que mandate nomás. Y mientras, vamos a alabar al Señor porque es bueno alabar al Señor. Vamos, 1, 2, 3, va. Vamos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor. A ver, tu nombre, darte gloria, honra y honor.
por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Oh, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Y ahí alabamos el nombre de Dios, y cuando alabamos el nombre de Dios reconocemos realmente cosas muy, pero muy buenas, muy buenas, muy buenas. Ahí vamos, y esta alabanza... ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Vamos, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Decile vos, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. ¿Cuánto pueden decirlo? A ver. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Miren, mientras estamos acá cantando, les voy a proponer esto. Pongan un comentario que diga Jesús es mi amigo fiel. Dale. Poné un comentario que diga Jesús es mi amigo fiel. Y lo cantamos una vez más. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu
Gloria a Dios, qué bueno que es alabar el nombre de Dios, donde le decimos que Él es nuestro amigo fiel. Y realmente es ahí cuando se manifiesta nuestra fe y creemos que aún en momentos más tenebrosos y de circunstancias más difíciles, aún ahí Dios se manifiesta y nos hace reconocer y descubrir que Él es nuestro más amigo fiel. Nuestro amigo más fiel. Allí es donde su fidelidad se presenta y donde decimos, Dios, ¿dónde estás? Y Él aparece de la forma que menos nos daríamos cuenta y nos demuestra que ahí está, que Dios está en ese lugar. Y eso nos hace felices. Hermanos, vamos a dedicar un tiempo a meditar en la palabra del Señor. Por eso vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a poder meditar en su palabra con algo que realmente bendijo mi vida en la preparación y quería compartirlo con todos ustedes, que tiene que ver con el poder de Jesús para huir de toda tentación. Oramos y nos metemos de lleno en el tema. Prepárate que vamos a escribir comentarios también y vos vas a participar activamente a través de ese medio. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a meditar en tu palabra. Gracias por esta reunión en que estamos reunidos y sentimos tu presencia. Dios, donde están dos o tres reunidos, allí estás tú, Señor. Por eso aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Muy bien, la palabra del Señor viene a nosotros y nos da un impulso de fe para creer lo que antes no creíamos. Y de hecho, cuando aparece la posibilidad de empezar a creer que Dios tiene un propósito con nosotros, ahí está, ahí cambia todo. Acuérdense de estas 4 palabras: opción, posibilidad, planificación y gestión. Opción, posibilidad, planificación y gestión. Son 4 palabras que tienen que ver con el proceso de la bendición en nuestra vida. A través de la fe comenzamos a pensar en que existe una opción para mí, que no está todo perdido, que realmente puedo avanzar en el camino que Dios tiene preparado para mi vida, y aunque parece que está todo bien a fondo y donde hay destrucción, depresión, inseguridad, ahí en medio de ese tenebroso bosque comienza a haber una luz en el horizonte, y esa es la opción. La opción es ese impulso mínimo de fe donde creemos que Dios puede hacer algo con nosotros o a través de nosotros o en nuestra necesidad. Que Dios puede intervenir, que no estamos totalmente a la deriva o abandonados por Dios, sino que Dios está allí y de la forma que menos nos esperamos, Él se manifiesta y nos muestra que no solamente hay una opción, sino que empezamos a pensar en la posibilidad de que realmente se dé lo que Dios está pensando para nosotros y nos quiera bendecir. Bendecir realmente, bendecir al punto de que te supere tus expectativas. ¿Cómo Dios puede llegar a ayudarte? No solamente demostrarte que existe, no es solamente que aparezca algo y de repente digo, wow, Señor, te manifestaste. No, eso va y viene, te diría. Sino que Dios se manifieste del modo que quizás menos esperamos y más nos sorprende. Y ahí es donde Dios se manifiesta abrazándonos, dándonos una palabra de aliento, de contención, de consuelo en medio de nuestra necesidad. Y eso nos pasó a todos, los que de una u otra manera nos entregamos al Señor Jesús y le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro pasado, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos colmó de bendiciones, muchas inmerecidas. Pero así es Dios. Él te colma de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Así es Dios, así es Dios. Ahora, así como viene la opción para lo bueno y la posibilidad de hacer lo bueno, luego la planificación para hacer lo bueno y finalmente la gestión, o sea, significa hacer, ponerte en obra para hacer lo bueno, así también hay una gran potencialidad para destrucción y destruir nuestra vida, que es la tentación. Es nuestra orientación hacia el mal. Es todo lo que nos lleva a pensar en la opción, en la posibilidad, en planificar y finalmente gestionar, hacer lo malo. Y eso es destructivo, es muy destructivo. Por eso
¿Qué más que poder meditar en esta cuarentena? Todavía a esta altura de este mensaje tenemos 2 semanas más de cuarentena aquí en Argentina. ¿Y qué más que pensar en qué herramientas utilizar de parte de Dios, de parte del Señor para nosotros, para poder encontrar un punto, un arma efectiva contra toda la tentación? Y hoy vamos a ver brevemente algunos pasajes de la palabra del Señor que nos llevan a comprender por dónde viene esto de el poder de la tentación y cuándo tiene poder y cuándo no. La Biblia dice en Santiago, capítulo 5, que dice: resistid a Satanás y Satanás huirá de vosotros. Él es el tentador, él es el padre de mentira. Él fue la primer creación de Dios que tuvo en sí, por primera vez en toda la creación de Dios, atisbo de maldad. Era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Y cuando se halló en Satanás maldad, pasó de ser bueno, perfecto, pasó de ser hermoso, pasó de ser funcional a los planes de Dios, a ser alguien que cayó y hasta lo sumo. Y espanto serás y para siempre dejarás de ser, dice el libro de Ezequiel con respecto a él en el capítulo 38. Ahora, sí, es verdad, y tenemos que estar muy atentos a lo que vamos a leer hoy, porque la palabra de Dios en 4 o 5 pasajes dice cosas que son indispensables para que nuestra vida pueda ser guardada de toda tentación que tenga que ver con la opción o la posibilidad de hacer lo malo. No somos perfectos, pero Dios nos enseña qué armas utilizar para que nuestra debilidad no salga a flote, sino que su poder, el poder de Dios, se haga fuerte en nuestra debilidad. Vamos a comenzar la lectura de la palabra del Señor en Santiago capítulo 1. Por favor, les voy a motivar a que vayan a Santiago capítulo 1 y que puedan leer conmigo el versículo 12 en adelante. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primero, Dios permite que seamos tentados, sí, pero no más de lo que podamos resistir. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 10, que juntamente con la prueba dará la salida para que la podamos soportar. Y que no hay ninguna prueba que pasemos que no sea humana, sino que fiel es Dios, que junto con la tentación o la prueba dará la salida para que la podamos soportar. Entonces, allí es donde dice el Señor que no solamente soportar la prueba va a ser un modo de prevenir errores u horrores en nuestra vida a futuro, sino que también nos dará una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Amar a Dios, amar sus mandamientos, amar sus estatutos, sus decretos. Esa es la posibilidad que Dios nos da para seguir avanzando en nuestra vida. El amor cubre multitud de pecados. El amor nos ayuda a seguir adelante en todas nuestras inquietudes. Aún pese a nuestras debilidades, errores y aún en algunos casos horrores. Dios sigue avanzando en nuestra vida. Miren lo que dice el versículo 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Prestale atención a eso, que es tal cual como te lo estoy diciendo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y acá aparece una palabra difícil de comprender, que es concupiscencia. La concupiscencia, que es muy, para decirlo de un modo muy claro, es como una fábrica de pecados en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una fábrica que se activa cuando vienen los insumos y cuando a partir de allí comienza a generarse toda una serie de pensamientos orientados a pensar en la opción. La opción. Y la opción tiene que ver con un solo pensamiento que te dé la posibilidad, que es el segundo paso. La opción da la posibilidad de pensar que podemos llegar a pecar. Finalmente, después, si no aflojamos ahí y si no nos endurecemos más, podemos llegar a los demás pasos que tienen que ver con la planificación y la gestión del pecado. O sea, empezar a ver cómo hacerlo, tramar cómo hacerlo, planificarlo y finalmente ejecutar el pecado, sea cual fuera el pecado.
Pero todo eso comienza con una opción en nuestra mente. ¿Y dónde da esa opción? En nuestra concupiscencia, esa fábrica de pecados que está dentro de nuestra conciencia, que Satanás aprovecha y que intenta seducirnos e influenciarnos para que la pongamos activa. Porque en realidad nuestra concupiscencia tiene que estar cerrada por duelo. ¿Se entiende? Cerrada por duelo, porque vos y yo morimos al pecado. Como lo dice Pablo en el libro de Romanos, hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Nuestros miembros han muerto al pecado y no son más instrumentos de pecado, sino que ahora nuestros cuerpos son instrumentos de justicia para Dios, por medio del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que nos vivifica cada día y nos enseña a vivir conforme a la voluntad de aquel que tiene el poder para guardarnos del maligno. No olvides que el libro de Mateo, cuando el Señor le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él que les dice, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, y ahora dice, mas líbranos del maligno. Y ahí es donde marca la diferencia. Dice, líbranos del maligno. Y eso es realmente la clave, que Dios nos guarde y que maligno no pueda tocarnos. Ahora vamos a seguir un poquito más. Dice 1 de Juan 5, 18 de la siguiente manera. 1 de Juan 5, 18. Un pasaje que realmente te lo recomiendo para que te lo aprendas de memoria. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno, ¿qué dice al final? No le toca. El maligno no le toca. Ahora, dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero vos me decís, pero yo dice, no practica el pecado. Sin embargo, yo me siento muy inclinado a pecar continuamente. Bueno, estamos viendo ahora, en base a lo que enseña la palabra del Señor, las claves que hubo en la persona de Jesús, en el Jesucristo hombre, en el Maestro de Galilea, en el Jesús de Nazaret, que cuando fue confrontado por Satanás, él supo cómo vencer toda tentación. Y aunque fue tentado en todo, dice la Biblia que en Jesús no hubo pecado, aunque fue tentado en todo, no hubo en él pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora, Hebreos, vamos a Hebreos ahora. Hebreos capítulo 2 dice en el versículo 18, dice, hablando de Jesús, está hablando de Jesús, y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús mismo, por cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso. Jesús es poderoso para socorrerme, dice, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Así que por favor, agarrá el celular, agarrá el teclado de la compu si la tenés ahí y poné esta frase, pero ponela con convicción y poné, Jesús es poderoso para socorrerme. Jesús es poderoso para socorrerme. Larga todo. ¿Estás cocinando? Deja el fuego a mínimo y anda al celular y pone Jesús es poderoso para socorrerme. Es una declaración de fe. Porque en esta batalla espiritual, en esta guerra espiritual que cada día batallamos, Él es el comandante de nuestro ejército. Él es el que me levanta delante de mis enemigos, el que me hace entesar el brazo, el arco de bronce, el que me hace lanzar la saeta y herir a mi enemigo por el costado. Jesús es poderoso para socorrerme. De eso se trata. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, hablando de la armadura de Dios, está claramente diciendo lo siguiente. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no te olvides, el diablo ¿qué es? El diablo es el tentador. El diablo es el que siembra la cizaña. El diablo es el que va a venir a persuadirte para generar la opción, que es el primer punto.
el primer eslabón de la cadena de lo que es la producción de un pecado. La opción, luego viene la posibilidad, luego la planificación, finalmente la gestión del pecado. Y cuando el pecado se hace, da a luz la muerte, dice justamente el libro de Santiago 1:19. Ahora sí, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y saben qué? Hay un momento que es el día malo. Es como el día de la adversidad que dice Eclesiastés, en el día del mal, en el día del bien, gozo del bien, en el día de la adversidad, considera. Es ese día de la debilidad, ese día que Satanás aprovecha para poder atentar contra tu identidad como hijo de Dios, poder atentar contra tu santidad y procurar hacerte tomar decisiones alejadas de la voluntad de Dios, que te desvíen del camino de Dios y luego a través de la culpa destruye todas tus iniciativas a que Dios cumpla su propósito en tu vida. Pero nosotros no somos de los que ignoramos las acechanzas o las maquinaciones de Satanás, como lo dijo Pablo en el libro de 2 de Corintios, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esto, déjenme hacer un paréntesis y seguimos. ¿Se acuerdan cuando están los discípulos a la mesa con Jesús en la última cena y le dice, Pedro, le dice Jesús a Pedro, Satanás los pidió a todos ustedes, los pidió delante de Dios, así como pidió la vida de Job, y le dijo, déjame que lo toque, y vas a ver, piel por piel, cuando veas que su vida está en peligro y haya dolor, él te va a negar. Y Satanás va a la presencia del Señor y pide por vos, pide por mí, pide por el grupo de la iglesia, pide para zarandearlos, para hacerles pasar por pruebas y que Dios se lo permita, porque el maligno no puede tocarnos salvo que Dios se lo permita. Y no tiene que ver, y puede ser, bueno, lo que le pasó a Job, una enfermedad, puede ser una pérdida, no le vamos a echar toda la culpa a Satanás constantemente, pero sí en esos casos bíblicos se dio, es verosímil pensar que fue así, porque evidentemente fue así por el texto bíblico que lo explicita y lo dice. Ahora, sí es verdad que también Jesús le dice a Pedro, Satanás los pidió a todos ustedes, estaban en la mesa, los pidió a todos ustedes para zarandearlos. Pero él dice, pero yo he rogado por ti. Y le está diciendo a Pedro, yo rogué al Padre por ti para que tu fe no falte. Por eso aquí dice, sobre todo tomen el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Esos ataques que Dios permite se pueden contener. ¿Me escuchaste lo que te estoy diciendo? Los ataques del enemigo sobre tu vida, sobre tu familia, Dios no puede decir, ok, los voy a frenar. No, a veces Dios los permite, y los permite para sacar lo mejor de nosotros, para aumentar nuestra fe, para que nuestro fruto permanezca, para que podamos crecer en madurez. Pero ¿qué nos da Él? Nos da la armadura de Dios. ¿Y qué nos da? Nos da el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ahora pone esta frase, hoy tomo el escudo de la fe. Escribilo, larga todo, escribilo. Hoy tomo el escudo de la fe. Escribilo hoy tomo el escudo de la fe. Y demos testimonio a los demás que estamos atentos a este mensaje, porque Dios está hablándonos a través de su palabra. Entonces dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y ahora va a decir, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios?
Es la palabra, es esa espada que sale de la boca de la visión que vio el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y salía una espada de su boca. Y esa espada era su palabra, que nadie puede contra su palabra. Su palabra sería la que gobernaría el mundo y lo hará en los próximos tiempos, en el final de los tiempos. Así que tenemos hoy nosotros el privilegio de ser parte de una fe sobrenatural en un Dios todopoderoso que tiene el poder para que a través de su palabra esa espada penetre hasta lo profundo no solamente de nuestro corazón y discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, sino que apunte al corazón del enemigo para destruirlo. No solo tomo el escudo de la fe, sino que tengo en mis manos la espada del Espíritu. Y con la espada del Espíritu Jesús hizo huir a Satanás de su presencia. Luego de haber visto todos los pasajes que vimos, rápidamente concluyamos esta meditación en lo que va a decir Mateo capítulo 4. Lucas 4 y Mateo 4 son los pasajes donde el Señor habla, o la Biblia habla de la tentación de Jesús. Y quiero que lo veamos rápidamente, pero en este caso no Lucas 4, sino Mateo capítulo 4. ¿Sí? Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. Tuvo hambre. Después de no comer 40 días o 40 noches, con todo lo que eso significa, tener hambre. Y estando en la situación de hambre, estando en esa necesidad, estando atacado por la consecuencia de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y en ese momento, no en otro, en el momento de tu debilidad y en el momento de otra palabra que tiene que ver con también la situación de la tentación, en el momento de tu necesidad es donde Satanás apareció a Jesús y lo tentó. ¿Y lo tentó a qué? Lo tentó a utilizar su identidad como hijo de Dios y su poder como hijo de Dios sin ningún otro propósito de generar egoísmo. Porque yo lo necesito, yo voy a hacer lo que quiero con mi poder. Y eso es autoritarismo, ejercer poder sin tener necesidad o que haya una real situación que amerite hacerlo. Entonces Satanás le dice a Jesús, mira, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y ahí le atrae la piedra, le dice, di a esta piedra que se convierta en pan. O le muestra las piedras del camino, o allí junto a él donde estaba sentado. Y el Señor le respondió de esta manera, y le dijo, escrito está. Y citó pasajes de la Biblia donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Déjame que pensemos juntos en esto y ya seguimos. Dijimos que antes de la gestión del pecado, o sea, hacer un pecado, está la planificación, está el pensarlo, el idearlo, el planificarlo, el intentar encontrar los medios para poder hacerlo de la mejor manera sin que nadie se entere. Antes de la planificación y la gestión está la posibilidad, que es ya la convicción de que es posible cometer esa maldad. Y antes, mucho antes de la planificación está la opción, que es el primer pensamiento que nos pone Satanás para comenzar a pensar primero la opción, luego la posibilidad de hacerlo. Y nos acordamos de Eva, de Adán y un montón de casos donde Satanás se metió literalmente, dice la Biblia, para tentar a las personas. ¿Y qué hizo? Cada vez que se metió para tentar a las personas, todos fallaron menos Jesús. Adán y Eva fallaron en la conversación con Satanás. Él los convenció, sembró la opción diciendo, no, ustedes pueden comer de todo árbol. Opción. Posibilidad. De hecho pueden hacerlo y van a ser iguales a Dios. Finalmente planificación. Míralo. Y Eva vio que era fruto bueno. Y ya se vio extendiendo su mano hasta agarrando el fruto y comiéndolo. Y luego se lo dio a su esposo. Gestión. Y así con diferentes pasajes de la Biblia donde dice que Satanás
Tentó y el tentador salió a tentar, y siempre que el tentador sale a tentar y no encuentra a alguien duro, tosco, arraigado en la palabra del Señor, que quiebre toda opción de pecado, seguramente va a ser buena tierra para su cizaña que él siempre sale a sembrar. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y ahí es donde comprendemos cómo frenar la opción, cómo vos y yo podemos frenar la opción. O sea, automáticamente que viene una idea a tu mente que es la opción, es decir, ¿y si hacemos esto? ¿Y si no? Nada, no. ¿Y qué puede bloquear? ¿Qué? ¿Una cuestión ética? No, pero mis padres no me lo dejan. No, pero ¿qué va a decir el pastor? No, pero si se entera mi esposa, o lo que sea, si mi hijo me ve. No. La única manera de realmente bloquear, anular, hacer retroceder, hacer desaparecer, bajarle del todo el volumen y ponerle stop a la opción del pecado en nuestra vida, que es el primer paso de la tentación, es decirle, escrito está. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, entre muchos otros versículos de ese salmo que está muy bueno, muy edificante, él decía, Señor, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Es la única manera de no pecar contra Dios. Cuando aparece la opción, el primer atisbo de pensamiento de algo malo que tenemos que hacer, en el primer momento decimos no, porque escrito está. Escrito está. Por eso, miren, les voy a dar un caso que es muy común. De repente yo estoy casado con Marisol, este año cumplimos 16 años de casados. La amo, me ama, me reama. Bueno, y de repente estamos ahí y ponele que se aparezca una mujer paralela, ¿no? La opción de poder mirar a otra mujer que no fuera a Marisol. Pero mirarla con deseo, ¿sí? Mirarla adulterando en mi corazón. ¿Cuál es la opción? Es el pensamiento de decir, ¿y por qué no estar con ella en vez de seguir con Marisol? En el instante en que aparece eso, yo no digo, no, pero si se entera mi suegro me mata. Mi mamá va a sufrir mucho si lo hago. Mis hijos me van a odiar si hago eso. No. Si bien es verdad que puede llegar a ser esa una opción, la realidad para vencer la opción de un futuro adulterio en mi vida es que la palabra de Dios escrito está y dice el mandamiento, no adulterarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cualquier cosa que sea de tu prójimo. Entonces automáticamente yo digo, tengo que recrearme en las caricias de mi esposa, porque es la mujer que le di un anillo y se lo regalé, para que ella pueda ser la mujer que él me dio para toda mi vida. Y de ahí en adelante bloqueo, hago disminuir, retrasar, rechazar todo pensamiento. La primera opción a ese tipo de sensación que lleva a la posibilidad, a la planificación y a la gestión de un futuro adulterio. Por otro lado, veo que también la Biblia no solamente dice no adulterarás, sino que Pablo le dice a Timoteo que él tiene que tratar a las mujeres grandes como si fueran su misma madre. Y dice, y trata a las jóvenes de tu congregación como si fuera tu hermana, con toda pureza. Fíjense, ¿cuál tiene que ser mi relación con las demás mujeres que puedo llegar a relacionarme yo desde el punto de vista del servicio a Dios o cualquier otro tipo de encuentro casual con mujeres desde el punto de vista de trabajo, estudio, servicio a Dios, estudio bíblico? Tiene que ser con pureza, como si fueran mis hermanas. Y fíjense hasta qué punto. Pero conocer la palabra de Dios va a ser la espada que va a aniquilar la intención del enemigo de sembrar en nosotros la opción, que es el primer atisbo de pensamiento de pecado que él quiere sembrar en nuestra vida. Por supuesto que no somos perfectos, pero eso no tiene que bloquear nuestra intención de aprender cada día cómo ser ejemplo. Perfectos no, ejemplos sí. Entonces cada día voy a predisponerme a que Dios haga su perfecta obra en mí y que esa obra va a seguir permaneciendo.
Imagínense, estamos en cuarentena, déjenme tomar un ejemplo más de la realidad social que vivimos. Una obra en construcción que venía perfecta, venía con materiales, venía con la mano de obra, los hombres iban a trabajar siempre y de repente pasó esto y la construcción, ¡pum!, se estancó. Pero se estancó, pero sigue estando la mano de obra, que está ahí pausada por el tema de la cuarentena y el virus, y siguen estando los materiales en la obra, listos para que se los tome de vuelta, se los trabaje y se siga la construcción. Y así a veces está nuestra vida en Dios. Así a veces está tu vida y tu propósito y mi propósito en la voluntad de Dios. Hay un momento en que por alguna decisión se estancó la obra, pero Dios dice, y ese pasaje me encanta, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la terminará, avanzará hasta el día de la perfección cuando estemos en Cristo. Así que Dios sigue trabajando en mi vida. ¿Podés decirlo? ¿Podés escribirlo? Poné esta frase que es cortita. Dios, seguí trabajando en mi vida. Pero decíselo al Señor, o simplemente no, para que sea un testimonio para otro, mejor poné esto. Poné, Dios seguirá trabajando en mi vida. Dios seguirá trabajando en mi vida. Y ponele ahí, con mucha... no importa, tenés la obra parada hace años. Bueno, Dios seguirá trabajando en mi vida a partir de hoy. Hoy reabro la cuarentena en mi vida y que Dios siga obrando en mi vida. Dios seguirá trabajando en mi vida. Ponelo como un testimonio para los demás que están allí. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor, porque aquí Jesús fue tentado de la misma manera y dice así. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo, el lugar más alto de la ciudad de Jerusalén, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, citando el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Es verdad? Sí es verdad. Pero Jesús sabía que estaba antes escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6, antes, mucho antes del capítulo 91 del libro de los Salmos, Moisés escribió, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo las palabras de Dios. Y le dijo, escrito está también, Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Pero el escrito está es la base. El escrito está es la espada. El escrito está y la fe en el poder de Dios es el escudo. Se apagan los dardos del maligno y se corta toda intención del maligno de seguir tentándonos, por lo menos por un tiempo. Ya lo vamos a leer. ¿Cómo sigue la palabra? Entonces otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Wow! ¡Qué pedazo de tentación! La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne aquí, materializados de un modo tan directo para con nosotros y para con Jesús. Él heredaría el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, luego de haber sido martirizado, el Padre lo iba a resucitar y lo iba a exaltar hasta lo sumo, lo iba a glorificar. Sin embargo, ahora Satanás estaba ofreciéndole algo que no iba a tener ningún tipo de esfuerzo. No iba a tener que morir en la cruz, no iba a tener que padecer por los hombres. De hecho, si tan solo reconociera sobre su vida la soberanía de Satanás y se postrara delante de él, todo le sería dado automáticamente por la autoridad de Satanás en esta tierra como príncipe de este siglo y de este mundo. Sin embargo, Jesús le respondió, vete, Satanás. Ahora no le dijo escrito está, le dijo, vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Saben qué? Nombró el mismo pasaje de Deuteronomio capítulo 6, pero el versículo 13. 4 versículos antes del 16 que había nombrado antes. Y dice, el diablo entonces le dejó. ¿Qué le dijo Jesús? Vete. Y cuando Jesús dice vete, el diablo le deja. ¿Cuántos lo creen?
¿Lo crees? Cuando Jesús le dice a Satanás, vete, el diablo le deja. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios y resistan al diablo y el diablo huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios está sobre nosotros a través de la fe en su palabra. No es un poder sobrenatural porque se nos ocurre a nosotros decir que tenemos poder, sino que es la palabra de Dios la que ejerce dominio y poder y autoridad para decirle a Satanás, te resisto en el nombre de Jesús. Y ni siquiera es un acto de violencia espiritual, me explico, si se entiende la expresión. No es un acto de violencia donde empezás a insultar a Satanás y te pones rojo de la bronca y te enojás, sino que simplemente amás la obra de Dios. Y cuando insinúa la opción de empezar a pensar en una maldad, es automático donde la palabra de Dios viene a nuestro corazón y nos dice, escrito está, no adulterarás, escrito está, no mentirás, escrito está. Y todos los mandamientos o aún las palabras del Señor que enseñó tantas veces con respecto a tantos peligros que hay a nuestro alrededor. De eso se trata, tener victoria en esta guerra espiritual. De eso se trata. Y dice que entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y yo me imagino que lo primero que trajeron los ángeles fue un pedazo de pan y un pedazo de jamón para que comiera Jesús. Ni un poco de agua para que tomara después de tantos días de ayuno. Venían los ángeles y le servían. ¿Y qué dice la Biblia? Lo que pasó en el Salmo que citó Satanás, pasó después. Fíjense, a sus ángeles mandarán cerca de ti. Y cuando él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás, Satanás se fue. ¿Y quiénes vinieron? Esos ángeles citados en el Salmo 91. Ni siquiera tenía Jesús que clamar por ángeles. Ni siquiera tenía que mandar a los ángeles que viniesen a pelear esta batalla. No, porque ya es parte del combo de nuestra fe y nuestra dependencia y confianza en Dios, que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para servirnos. Así como lo hizo con Jesús, lo va a hacer con vos y lo va a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios y creemos que la verdad que nos hace verdaderamente libres es su palabra. Y cuando hablamos de su palabra, no es lo que para nosotros es su palabra desde una subjetividad humana, sino desde lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña, y meditamos en ella de día y de noche. Y así emprendemos todo lo que podemos. Y todo nos sale bien. ¿Por qué? Porque creemos que Dios está en el asunto. Aún en medio de la cuarentena, Dios está en control. Aún en medio de la pérdida total, Dios está en control. Aún en medio de la inseguridad que puedas estar viviendo, en tu corazón, Dios está en control. ¿Cuántos lo creen? Dios está en control. Dios está en control. Qué linda frase para ponerla, ¿no? Ah, dale, mandale. Sí, para la voz que dijiste, sí, Rodo. Qué bueno, ponelo. Dios está en control. Y oramos para terminar. Señor, vamos a tu presencia y te damos muchas gracias por tu palabra. Creemos que cayó en buena tierra. Creemos, Señor, que allí, Dios, donde la necesidad está, tú la suples del modo que quizás no esperamos, pero del modo que para vos es lo mejor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y en lugares de delicados pastos nos hará descansar y confortarás nuestra alma y nos guiará por senda de justicia por amor de tu nombre, Dios. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado nos infundirá aliento. Señor, queremos declarar esta parte del Salmo como finalización de esta palabra que hemos escuchado, cómo tú tuviste poder para vencer la tentación y nos das ese poder a través de la fe en tu palabra, el declarar escrito está, pero el amarlo sobre todo, para que guardemos en nuestro corazón tus dichos para no pecar contra ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos y te decimos amén y amén. Hermanos, Dios está en control. Vamos a orar por diferentes necesidades que nos han comunicado, pero específicamente
ha habido, por accidente, calculo, un incendio en Abasto, en uno de los barrios necesitados de allí, de la ciudad de Abasto, y 3 familias han quedado totalmente a la deriva, con un terreno y sin nada. Han quedado sin camas, sin colchones, sin cocinas, sin lo poco que tenían, se quemó. Y no solamente la iglesia está ayudando del modo que podemos ayudar materialmente, sino también estamos orando por ellos. Así que les pedimos su oración por las 3 familias necesitadas de esa zona. Estamos trabajando al respecto para suplirles desde la posibilidad de una hermana que lo comunicó, pero sí les pido por favor a través de esta red que oremos por la realidad de lo que está pasándole a estas 3 familias y que puedan abrir sus ojos y ver que en esta adversidad tienen que considerar que Dios está en control aún pese a lo que permitió que pase. Oramos y terminamos, y también oramos por el resto de las familias de Citibel y por el resto de las necesidades que sabemos que hay. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que estuvimos meditando en tu palabra, pero ahora, Dios, rogamos porque tu mano de consuelo y de poder esté sobre cada una de las 3 familias que han perdido todo allí en Abasto. Te pedimos que tú, Dios, les des a través de tu palabra consuelo, a través de personas que tú mandes una palabra de fe, de evangelismo, una palabra de salvación, de sanidad y de restauración en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios, que tú te vas a glorificar a través de bendiciones materiales, a través de la solidaridad de las personas, sean de tu reino o sean del reino de este mundo. Pero Dios, te pedimos que tu salvación llegue a sus vidas, a esos niños. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser herramientas en tus manos para eso. Te damos muchas gracias por cada uno de los hermanos que se están recuperando de sus operaciones, por cada uno de los que están enfermos, por cada uno de los que han pasado por momentos de tristeza o inseguridad, y tú les has ayudado, fortalecido, contenido, consolado, Señor, y hoy están fortalecidos en ti, Señor. Pero rogamos por aquellos que todavía están allí y están con preguntas, están preguntándose, Dios, por algunas cuestiones, no entendiendo el contexto, ni por qué Dios permite estas cosas. Pero Dios, más allá de por qué lo permites, ayúdanos a entender que tú estás en control y que nada pasa desapercibido a tu mano de poder y a tus propósitos divinos. En el nombre de Jesús te agradecemos y dejamos todo en tus manos, Dios. Amén y amén. Iglesia de Citibel, gracias por estar allí. Los demás hermanos que se están congregando con nosotros a través de esta transmisión en vivo, muchísimas gracias. Reconozcan que la salvación en Dios es solamente una puerta, una entrada. Jesús es la puerta, luego el reino de los cielos. Hay mucho pasto para comer y crecer, y de eso se trata el seguir cada una de las reuniones, los estudios bíblicos, el poder confrontarnos cada día con la palabra del Señor. Te oriento, comprate una Biblia, léela cada día, medita en ella, amala, guarda en tu corazón los dichos para no pecar contra Dios, y te vas a encontrar viviendo la vida que siempre quisiste vivir. Muchísimas gracias a todos. No te vayas de acá aún, aunque yo termine la transmisión. No te vayas sin dejar un Dios te bendiga. Copiá allí, ponele, Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, y sigamos firmes y adelante, sin fluctuar nuestro compromiso con Dios, sabiendo que nuestro trabajo para Dios no es en vano. Muchas bendiciones. Chau, chau.